Start spreading. Ahora sí. A partir de este momento, en vivo por Facebook, de pronto sí que pueden asomarse un ratito, si estás ahí con la compu, al estudio de Red Ciudadana, y estamos con el doctor Mario Armando Barrera. Bienvenido, buenas tardes. Buen día. Buen día. ¿Por qué dije buenas tardes? No sé, por la hora de ser. ¿Qué pasa? Vos desde que te saludo Silvia, la locutora que te ratoneaba, Yo no estás tengo- perdido esta mal. mañana. Eso Perdí no, la noción del tiempo. no me contaron eso, ¿eh? Perdí la noción del tiempo. Está mal este digamos. muchacho. Chao. Tenemos que hacer una resonancia a ver dónde se enciende su cerebrito, ¿eh? Tremendo. Está todo encendido. Ahí ya dijo buenas noches, buenas tardes. Se la dejamos pasar. Y aprovechamos para darle un poco al amigo, ¿eh? Sí, de paso. Bueno, buen día, buen día, gente. buen día. Hoy vamos a charlar un poquito de algo que por ahí preocupa mucho y hay muchas fantasías también alrededor de esa situación, como son los traumatismos encefalocraneanos. Que los padres, en general, cuando uno se golpea la cabeza, tienden a hacer una gran preocupación sobre esa situación. Y gracias a Dios, el 80% de las veces que los niños se golpean la cabeza no significa nada. Digamos. 80. El 80%. 4 de cada 5. Hay un 18% que requiere de una internación, en observación, etcétera, y hay un 2% que termina a lo mejor en una terapia o con una neurocirugía de urgencia. Pero este 80% que superior genera mucha ansiedad y plantea al médico de la emergencia muchas dudas o muchas situaciones de decir, che, ¿qué hago? ¿No? Lo dejamos en observación, lo mandamos a la casa, etcétera. Y hoy también está mucho más presente la presión de los padres de hacer estudios complementarios como la famosa tomografía o TAC. Llegan a la guardia y quieren que le haga una tomografía urgente porque se golpeó la cabeza. Lo primero que hay que decir que hay situaciones en general, esto es una consulta muy frecuente en las guardias pediátricas, ¿no? Sobre todo los fines de semana donde se acude a las plazas, donde van a los peloteros, donde tienen reuniones familiares en los cumpleaños, donde se producen estas situaciones. Dicho esto, quería recalcar algo que vi el otro día en la costanera nuestra, que está tan lindo el piso, ese piso medio esponjoso, medio goma para evitar, pero le haría una salvedad. Donde están las hamacas o los columpios, como quieran decirle, yo haría un círculo de seguridad y una entrada de seguridad, porque los padres estamos tomando mate, estamos sacando fotos, charlando, y los niños suelen pasar corriendo detrás de la persona que se está amacando y muchas veces reciben golpes, ya sea en la cabeza, en el cuerpo. Un segundo. Sí, es así, es un segundo. Bueno, yendo específicamente al traumatismo del cráneo, que yo decía que una consulta frecuente. Otra cosa que hay que desmistificar es que no lo dejé dormir, que los padres lo sacuden, lo metí bajo la agua fría, no lo dejé dormir. El dormirse después de un golpe en la cabeza significa que uno está en coma, ¿sí? El hecho de dormirse, de no poder despertarse, por más que lo ponga debajo del agua, donde lo quiera, eso es grave, es un estado de coma, o sea, hay una desconexión del cerebro con el medio que lo rodea, un estado de inconsciencia, entonces es una situación grave. Sí, generalmente los chicos por ahí vomitan, ¿sí? Después del traumatismo. El vómito es parte de un síndrome, o sea, de un conjunto de signos y síntomas que es neurovegetativo, que se ponen pálidos, que transpiran frío y todo eso. Eso no es un signo de gravedad. Es un signo de la situación que se está dando, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, ¿cuándo debemos acudir a una guardia? ¿Sí? ¿Cuándo fue que alguien se golpeó y digamos, bueno, che, esto es para llevar a la consulta? Cuando el chico ha tenido un vómito, cuando el chico ha tenido o tiene tendencia al sueño, se queda medio como borrachito, así como que no puede caminar o que habla como borracho, esos son signos que hay que llevar a la guardia, ¿no es cierto?, de urgencia.
Y ahí el médico lo evaluará y establecerá el algoritmo de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y esto es lo que yo quiero aconsejar o quiero sugerir a los padres, que no traten en la ansiedad de imponer situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudios complementarios se deben hacer con criterio. Yo solicito un determinado estudio pensando en que me va a ayudar a tomar una decisión que va a certificar o va a descartar el diagnóstico que yo tengo en mente. Normalmente hacer una tomografía en un traumatismo de cráneo, ni bien ingresa un chico que, vamos a dar un ejemplo para que nos entendamos, ¿sí? Se cayó de la hamaca y se golpeó la cabeza. Y lloró mucho. Entonces el papá se desespera, lo lleva a la guardia. Ese es un chico que si solamente presentó llanto por el dolor y uno lo revisa y no encuentra nada, es un chico para observar. La observación clínica es eso que parece que no hacemos nada. Entonces los padres no entienden si uno no le explica. Esto que es la observación clínica es quedarte acá 4 horas, yo te voy a volver a ver, y para no estar encerrado dentro de la guardia del hospital, puedes estar en la sala de espera, puedes estar ahí afuera. Si pasa algo raro, si vomitas, si se desmaya, si convulsiona, si a vos te llama la atención, me avisas antes. Si no, dentro de 4 horas yo te voy a ver otra vez, o dentro de 2 horas yo te voy a ver. Eso es observación clínica, porque ante el menor cambio yo sé qué tengo que hacer. Sí. Y vos decías, una tomografía hecha a ese momento no me puede informar nada. Me dice que es normal y yo le digo a la mamá, toma, ¿es normal andar a tu casa? Y a las 2 horas convulsiona en la casa y vuelve. Y me dice, che, me tuviste acá, me hiciste la tomografía y me mandaste a casa y mi hijo convulsionó. Cada estudio tiene su tiempo para que, vuelva a decir, nos dé una información. Entonces, ese chico que se golpeó la cabeza, presentó vómitos, está irritable, tiene tendencia al sueño, ese chico tiene que ir a la consulta a la guardia. A veces decimos, no, bueno, no pasó nada, ¿sí? O se golpeó y bueno, podemos decir, bueno, no pasa nada, todos los chicos. Hasta los 5 años por una cuestión física, la mayoría de los traumatismos son en el cráneo, porque la cabeza en relación al cuerpo es lo que más pesa. Ay, pero Entonces, uno la pasa tan mal. Sí, vienen y te dicen, se cayó hace 3 días y se volvió a golpear en el mismo lugar. Sí. Esa es la expresión que te dicen los padres, ¿no? Y sí, es cierto, pero es porque sucede esto, porque por una cuestión física la cabeza es más pesada que el resto del cuerpo y siempre se golpean. ¿Y en qué tiempo entonces es recomendable la tomografía a partir del hecho? A ver, los traumatismos de cráneo se clasifican en leves, moderados y graves, ¿sí? Los leves tendrán una observación, que son la mayoría. Los moderados se observan internados y entre las 4 y 6 horas uno debe pedir una tomografía. ¿Está? Si hay algo de clínica, algo más que uno recupera, digamos, como ser vómito, tendencia al sueño, Claro. está irritable. Igual está bueno dar esos tips, porque lo que nombrabas primero del sueño, del no dejarlos dormir, Sí. en principio Eso era... es un mito. Claro, eso, porque en Sí, principio sí, era sí. que no duerma, no sé, se golpeó a las 9 de la noche y es obvio que el chico va a tener sueño. A las 12 Además, de la cuando noche. Siempre te decían que no Sí. duerman en un trayecto de 2 horas, que pasen 2 No. horas después del golpe sin dormir. Vuelvo a- Claro, se golpeó a las 10 de la noche, el chico está llorando del golpe, del sueño, decís no, que no duerma, lo tenés ahí zamarreando. Ahora eso está como, te dejan que se duerma. El sueño es fisiológico, o sea, si a mí me ¿Tiene llaman, sueño? por ejemplo, a las 3 de la mañana para ir a ver a un chico porque tuvo un traumatismo de cráneo, etcétera, y todo, y vos lo revisás y vos decís, bueno, vos lo estimulás y el chico se despierta enseguida, él está durmiendo porque a las 3 de la mañana ¿qué Tiene hacemos sueño, todos? Duermen, sí, ¿me entendés? claro. O sea, ese es un sueño fisiológico. Ahora es distinto cuando vos ante el estímulo, No responde. él no se despierta. Ahí Claro. está. Si vos le llamás por su nombre, no abre los ojos. Si vos le pellizcás, él lo único que hace es Claro. Claro que- sacarse el dolor, pero no responde. Eso es otra cosa. Por ahí Ahí el ya consejo está. que nos dan ahora los papás, no sé, bueno, es que duerma, si tiene sueño, porque fisiológicamente va a tener sueño, que duerme y de pronto puedes ir a las 2 horas a verlo y si le haces una Ahora, cosquillita si ¿Vos te reacciona o no. imaginás si yo te doy esa indicación, Belén? Ay, no. Que vos le lleves a tu casa a las 10 de la noche y ponga el despertador cada 2 horas para despertar a tu sí. hijo. Bueno, igual uno lo hace, ¿no? Pero sí. Claro, pero escúchame, vos no dormís de la angustia, No, ¿sabés? no. Y ha pasado cosas muy graves
Han pasado cosas muy graves, es decir, de evitar en la casa de fallecer ese paciente con ese tipo de indicaciones. Si vos crees que un chico para controlar Lo dejás. esa indicación al padre, lo tenés que dejar en la guardia de emergencia. Ujú. No es una indicación médica para darle a un Está padre. bien. O sea que si es un golpe leve, ya no hace falta, o sea, el control en la descarta. casa va a tener que ver con que si llega a vomitar uno o si puede llega... tener la angustia de decir, no, yo voy a la consulta, ¿sí? Yo no digo que vos no vayas porque tenés un golpe leve, pero cuando te dicen que esto está bien y te dan por escrito, te dicen, mira, vos te vas a tu casa, si tu hijo Si no tiene vomita. cefalea intensa, ¿qué es cefalea? Sí le duele la cabeza, pero es un bebé, es un lactante, Sí, ¿cómo no si se llora, va a estar sí. irritable, llorón, no Sí. va a querer alimentarse? Si además vomita, si además vomita, pero pierde el el vómito equilibrio. tiene una característica también. ¿cuál es? Más de uno en 30 minutos y que sea un vómito en chorro. No, Ah. vos tenés un bebé que es lactante y es vomitador, regurgita, Claro, y no te va a llamar la atención. claro. Con lo mismo con la tendencia al sueño, si es un bebé que duerme a las 3 de la tarde, Obvio. y todos los días, vos no te va a llamar la atención. Ahora vos me decís, no, mi hija es pila, se levanta a las 6 de la mañana, son las 11 de la noche, recién duerme, y está ahora todo el son día las con 3 de la sueño. tarde, está con sueño, y bueno, es para que te llame la Sí, atención. esas observaciones como papás que tienen que ver con la rutina de Por nuestros eso. hijos. Entonces una, vos decís, una sola duda, Sí. nada más de todo lo que dijo el doctor. Si una criatura pequeña se golpea la cabeza y llora inmediatamente, ¿ese es un buen síntoma dentro de todo? es un buen signo que llore inmediatamente, porque es lo primero que uno pregunta. Lloró enseguida porque es muy difícil establecer la pérdida de conciencia, que sería un signo grave, digamos, ¿no? Claro. Entonces, porque vos a veces decís, se desmayó, ¿y cuánto se desmayó? Y no estuvo como 10 minutos, ella no cree, porque... Sí, hay Sí, otros pero mitos. hay padres que te dicen, no estuvo 10, 15 segundos, le pasa que parece una eternidad. Sí. Claro. Entonces, Sí. ojo. Perdón, Belén, Sí. ¿cómo se define entonces traumatismo? Disculpen la pregunta porque parece medio caída del catre o salida de contexto. ¿Cómo lo definen? Yo siempre pensaba traumatismo algo que se quiebra y resulta que parece que no es No, algo el traumatismo que se... es el golpe. Golpe nada más, Punto. golpe. Vos tenés, fíjate, esto no es semántico nomás, sino que uno dice, traumatismo cráneoencefálico, que se dejó de usar. Ahora se dice traumatismo encéfalo-craneano. ¿Qué quiere decir eso? Cambiaron Que uno algo. le da más relevancia a lo que le pasa al Adentro. cerebro que al cráneo. Porque si yo veo le hago una radiografía que en realidad no estaría indicada, pero le hago una radiografía y veo un trazo de fractura, yo no le voy a enyesar la cabeza. Y si no, Entonces a mí no me interesa tanto. Lo único que me habla es de la energía, fue tan fuerte que logró romper el hueso. Ahora, en un menor de un año, siempre, en un menor de un año, en un traumatismo que se consulta, tiene que internar en observación y se debe realizar una tomografía. porque es muy frágil por una el cuestión cráneo, de- ¿no? por- Ah, no, yo no me- solo yo eso, la sino llegué por a una ver. cuestión Bien. fisiológica que es mucho Una más... última duda, los moretones y los chichones, que ese es otro mito. Si le sale chichón es bueno, otro te dice, y vos decís que le salga, no le salió. No Si tiene tiene nada que ver, moretón, porque- no moretón. Porque el chichón es un hematoma que está entre el hueso y debajo de la piel. Ujú. Y nosotros nuestra preocupación es el hueso por debajo. O del sea, hueso. si sale o no sale, no es síntoma de nada. No, y lo mismo el uno siempre moretón. pone hielo, sí es bueno poner hielo. La ¿Sí? primera 24 horas siempre hielo. Antes nuestra mamá ponía a lo mejor el cuchillo en Ah, el sí. congelador un ratito Y lo apoyaban en la Pará, isla ahora y te ¿qué era? dicen, Te ponían, en vez de no ponerte sé, hielo, te ponían manteca. metal frío. Manteca, carne, Lo hay usan cada los cosa. ayudantes de box, le ponen Sí. una cosa metálica a donde Claro, está sí, impactado el exactamente. golpe. O sea que el Bueno. moretón y el chichón pueden aparecer o no y no tiene nada que ver con... No, habla de con la gravedad. violencia y que se rompieron algunos vasitos y se formó Muy un bien. coágulo debajo de la piel. Hemos aprendido algo. La verdad Gracias, que sí. doctor. Mucho. Bueno, Gracias. Gracias. Estás en Red Ciudadana. Estás en la 96.1.